El 14 de agosto de 2014, un ducto administrado por el ingeniero Héctor Lara por parte de Pemex sufrió un derrame de hidrocarburos, afectando gravemente al ecosistema y a la vida social del río San Juan en Nuevo León. Hasta la fecha ya no hay residuos físicos de este derrame, sin embargo las afectaciones al ecosistema y a la sociedad continúan. Que no creó sistema que van a todo que algunos por una flor Todo tipo de petróleo crudo contiene un cierto índice de toxicidad en él. Esto es a causa de la cantidad de azufre que tenga. Es por esto que para saber el daño tanto ecológico como en el sector salud que causó el petróleo en la región de Cadereyta, se necesita saber el índice de toxicidad en los petróleos. Los tres tipos de petróleo crudo que exporta México son el Maya, con 3.3% de azufre, el Istmo, con 1.3%, y el Mega, con 0.8% de azufre. El azufre es un elemento natural del petróleo crudo. A pesar de esto, el azufre es considerado como una impureza en el petróleo. Cuando este tiene un porcentaje muy alto en el petróleo, puede ser considerado como tóxico. Es por eso que según el contenido límite permitido de azufre en el combustible es limitado. Según la Organización Marítima Internacional, la IMO, esta limitación es de 1.5% en el peso, buscando de esta forma atenuar la formación de óxidos sulfuros. Si estos vapores de ácido se condensan, atacan químicamente las superficies de metal, corroéndolo. Este compuesto, cuando es expuesto al agua, se convierte en ácido sulfídrico de forma acuosa. Este es un hidroácido de fórmula H2S. Este gas, más pesado que el aire, es incoloro, extremadamente tóxico y odorífero. Este producto, al ser extremadamente tóxico, puede causar una gran cantidad de muertes. Para entender por qué el petróleo no es soluble en agua, es importante esclarecer las propiedades responsables de este fenómeno, como lo son la densidad, la viscosidad, la volatilidad y sobre todo la polaridad. 3. La densidad se define como la propiedad que tiene la materia para comprimirse en un determinado espacio o bien la cantidad de masa por unidad de volumen. En el caso del agua, su densidad es de 997 kilogramos sobre metro cúbico y el petróleo, al ser más liviano que el agua, su peso es menor, por lo tanto su densidad también es menor, de 800 kilogramos sobre metro cúbico. 3. Por otra parte, la viscosidad consiste en la resistencia que tiene un líquido para fluir. Está directamente relacionado con la densidad, pues mientras mayor sea la densidad de un fluido, mayor será su viscosidad. De esta forma, el petróleo, al ser menos denso que el agua, permanece en la superficie de esta al entrar en contacto. La polaridad representa la separación de cargas de una molécula. La polaridad del agua es alta debido a que hay una interacción entre sus elementos, donde la electronegatividad de cada elemento es mayor a 0.5 y por lo tanto se forma un enlace covalente polar.
El petróleo es un hidrocarburo, principalmente del tipo alcano y aromático, es decir, CH4 y C6H6. Estos tienen un enlace covalente apolar porque la diferencia entre su electronegatividad es mínima. La volatilidad mide la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor. Una sustancia será más volátil cuando se evapore más fácilmente y a su vez sus fuerzas intermoleculares sean más débiles. El H2O se enlaza por puentes de hidrógeno. Por lo tanto, sus puntos de ebullición y fusión son superiores a los del CH4, quienes se enlazan por fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas tanto intermoleculares como intramoleculares que ocurren entre el agua y los hidrocarburos al estar en contacto es la razón por la cual estas dos sustancias no se mezclan. Pero para hablar de cómo influyen estas fuerzas es importante entender la solubilidad. Con hidrocarburos saturados, como lo es el petróleo, la solubilidad en agua deja de existir. En general, esta decrece con el incremento del peso molecular de los hidrocarburos. Debido a las interacciones electrostáticas entre ellas, una sustancia polar disolverá a una polar y una no polar disolverá a una no polar. Como se explicó anteriormente, esto define las interacciones presentes. Explicando los enlaces de las moléculas, se puede decir que la molécula de agua que forman puentes de hidrógeno, fuerzas muy atractivas, con otras moléculas de agua, forman una especie de red, más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. El petróleo consiste en un conjunto de compuestos formados, en su mayoría, por átomos de hidrógeno y carbono. Estos compuestos tienen fuerzas de Van der Waals, donde los átomos comparten electrones sin cederlos, igualando sus densidades electrónicas, haciendo las moléculas mayormente apolares. Su momento de electronegatividad es muy cercano al cero, de modo que no hay atracción y por tanto no da lugar a la solubilidad con el agua, dado que ésta es extremadamente polar y tiene diferencia de electronegatividad muy alta. Aunque en ocasiones especiales, al momento de la presencia de agitación, los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua pueden romperse y mezclarse con moléculas de hidrocarburos, esto solo es una reacción momentánea, ya que con el tiempo los puentes de hidrógeno se regeneran y la molécula de aceite es empujada. Una vez que ya se saben tanto las características físicas como químicas de nuestros diferentes componentes, estos siendo el agua y nuestro hidrocarburo, se tendrán que someter a ciertos procesos y métodos para la separación de estos dos, metiéndose en la rama de los métodos de separación del petróleo y el agua. Primeramente, estos van a tener que pasar por un proceso de purificación en donde se utilizará el método de la filtración. Esto será para la separación de los sedimentos del agua y del petróleo. Posteriormente, se calentará el petróleo a través de un horno, separando sus componentes como se puede observar aquí en nuestra imagen. Este método, llamado destilación, funciona gracias a los diferentes puntos de ebullición de sus componentes, tanto del petróleo como del agua. A pesar de que esta sería la solución más lógica, el pasado 20 de abril un profesor de ingeniería de la Universidad de Pittsburgh desarrolló una nueva técnica mucho más innovadora y eficaz para separar el petróleo del agua. Esta se basa en utilizar un filtro de algodón recubierto de un polímero que permite purificar el agua contaminada. El filtro con el polímero hidrofílico, es decir, que absorbe el agua, se une con las moléculas de hidrógeno en el agua y que a la vez repele el aceite, es decir, que es oleofólico. El filtro se produce al sumergir el algodón empleado en una solución líquida que contiene el polímero y que posteriormente se seca en un horno o incluso al aire libre. Un trozo de tela de algodón con un tratamiento químico específico es capaz de separar por completo el petróleo del agua en cuestión de segundos, solamente por medio de la gravedad. Ahora, en cuanto a los derechos de la comunidad. La Ley Ambiental de Nuevo León, y por ende de la comunidad de Cadereyta, es un documento que se realizó en el 2005 y se ha estado actualizando hasta marzo del 2019. Este documento establece que todos los pobladores de Nuevo León tienen derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para el desarrollo, a la salud y al bienestar. El artículo 6 nos habla de que se debe garantizar la participación corresponsable de las personas físicas y morales, en forma individual o colectiva, en la preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. Por esta razón, comprendemos que el problema del derrame afecta directamente los derechos de los pobladores. Algo importante,
y que se debe de considerar es que en caso de un evento como el derrame existe una ley que dicta que se deben de establecer zonas intermedias de salvaguarda por la presencia o realización de actividades riesgosas que afecten o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas. Esta ley obliga al gobierno a actuar directamente en el problema y dar paso a que se construya una solución. Ahora, en el capítulo 3 de la Ley Ambiental, el artículo 4 establece que el Estado, los municipios y la sociedad en general deben asumir la responsabilidad concurrente de la protección al medio ambiente, que comprende las condiciones que determinarán la calidad de vida de generaciones presentes y futuras. Esta ley distribuye con vehemencia la responsabilidad de las catástrofes ambientales, y no quiere decir que le quite peso al gobierno, pero que en su efecto les da más responsabilidad a la gente que se encarga de su mantenimiento y su estado actual. En conclusión, la insolubilidad del petróleo en el agua se debe principalmente a la diferencia de polaridad, ya que el agua es una molécula polar y el petróleo apolar, debido al alto contenido de hidrocarburos presentes en su composición. La regla de la solubilidad explica que lo igual disuelve al igual en cuanto a polaridades. La polaridad es una propiedad específica de cada hidrocarburo, que resulta de la acción combinada de todos sus componentes. Asimismo, las propiedades explicadas como la viscosidad, densidad y volatilidad influyen en cierta medida en esta. Este problema afecta tanto al ambiente debido a los efectos dañinos que tiene en los ecosistemas como a la sociedad, tomando en cuenta la calidad de agua y los efectos de la salud que ésta puede llegar a causar. Como recomendación, se tendría que implementar el método que se innovó por el profesor experto en el tema para así desarrollar una solución duradera que reduzca los efectos nocivos. Reflexionando sobre esto, el cuidado sobre el medio ambiente es de suma importancia para poder coexistir con nuestro entorno y llegar a una vida plena.